Que la gracia y la paz de Dios llenen tu corazón en este instante, especialmente si hay algo dentro de ti que llevas tiempo guardando. Que hoy encuentres el valor de ser completamente sincero, de no esconder lo que sientes y de acercarte a Dios tal como estás. Bienvenido, qué alegría que estés aquí. Y antes de que el día empiece a exigirte, quiero preguntarte algo directo. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste algo a Dios de verdad? No el gracias automático de la mañana, no la oración de protocolo antes de dormir. Estoy hablando de detenerte, de abrir el corazón completamente, de llevarle a Dios algo concreto, específico, real, y decirle con toda honestidad: Señor, necesito esto, te lo pido. Muchas personas no lo hacen, no porque no crean en Dios, sino por razones que pocas veces se dicen en voz alta. Y hoy vamos a hablar de esas razones, porque Dios tiene algo que decirte al respecto, algo que dijo directamente con su propia boca. No un consejo de un predicador, no una interpretación de un teólogo, una instrucción directa de Jesucristo. Porque como dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esa palabra lo va a cambiar todo, no una sugerencia, no un si te parece bien, un mandato. Pedid, buscad, llamad. Jesús no dijo tal vez se os dará, no dijo si lo merecen, no dijo cuando estén listos. Dijo se os dará, se os abrirá, hallaréis. Estas palabras tienen el peso de quien tiene la autoridad de cumplirlas, y el que las dijo nunca ha fallado en ninguna promesa que haya hecho. Hoy vamos a pedirle a Dios, sin disculpa previa, sin justificación de méritos, sin condición de perfección. Solo vamos a pedir, porque Él dijo que lo hiciéramos, y eso es suficiente razón. Antes de que entremos en la oración, quiero que nos detengamos un momento en el versículo completo, porque Mateo 7, versículo 7 no es solo una frase, es una estructura. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 verbos, 3 promesas, 3 maneras de describir el mismo movimiento de acercarse a Dios, y los 3 comparten algo en común que no siempre notamos. Son imperativos, no sugerencias. Pedid, buscad, llamad. Como dice un maestro a sus discípulos, cuando sabe que lo que les está dando es necesario, y que sin ese mandato muchos no lo harían por cuenta propia. Jesús sabía que sus discípulos necesitarían ese empujón. Sabía que el orgullo, el miedo, la vergüenza, el desencanto silenciarían la oración si no les daba permiso explícito de acercarse. Y se los dio. No una vez, 3. Pide, busca, llama. Y noten el orden de las promesas. Se os dará, hallaréis, se os abrirá. No dice tal vez, no dice si lo merecen, no dice cuando Dios considere que es el momento. El lenguaje es de certeza, de promesa firme, de alguien que habla desde la autoridad de cumplir lo que dice. Y continúa en el versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todo aquel que pide, no el que tiene la fe más grande, no el que ora con más elocuencia, no el que lleva más tiempo siendo cristiano. Todo aquel, sin excepción de calidad espiritual, sin filtro de historial, sin condición de perfección. Todo aquel que pide, recibe. Y el versículo 9 y 10 van todavía más lejos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La comparación es devastadora para cualquier duda que tengamos sobre la voluntad de Dios de responder. Si un padre humano, con todas sus imperfecciones, no le daría piedra al hijo que pide pan, ¿cuánto más el Padre perfecto? La respuesta es obvia, infinitamente más, infinitamente mejor, con una generosidad que ningún padre humano puede igualar completamente. Ese es el Dios al que le pedimos esta mañana, no un Dios que evalúa si merece dar, sino un Padre que ya quiere dar y que simplemente está esperando que el Hijo le pida. Pero antes de que entremos en la oración, quiero hablar de algo importante.
de los 4 miedos que silencian la oración de muchos creyentes. Porque si eres honesto contigo mismo, probablemente reconocerás alguno de estos. El primero es el miedo a que la necesidad sea demasiado pequeña. Hay personas que no piden porque piensan que sus necesidades no son suficientemente grandes para llevarlas al Creador del universo. Piensan que Dios tiene cosas más importantes de qué ocuparse. Que pedir por el trabajo, por la salud, por una relación difícil, por las finanzas, sería interrumpirlo en algo más urgente. Y entonces guardan la petición, la cargan solos, intentan resolverla por sus propios medios, y se cansan. Pero Jesús no dijo pedid solo cuando sea algo grande. Dijo pedid, sin clasificación de tamaño, sin filtro de importancia mínima requerida. Lo que a ti te importa le importa a Él, porque tú le importas a Él, y el amor real no tiene peticiones demasiado pequeñas. El segundo miedo es el contrario. El miedo a que la necesidad sea demasiado grande. Hay personas que no piden porque sienten que lo que necesitan es tan imposible que ni siquiera vale la pena intentar. Que el diagnóstico es demasiado serio. Que la deuda es demasiado grande. Que la relación está demasiado rota. Que el sueño está demasiado muerto. Que el tiempo pasó demasiado. Y entonces tampoco piden. Pero Jesús no dijo pedid solo las cosas que parezcan alcanzables. Dijo pedid. El que hizo el mar y las estrellas no tiene problemas imposibles, solo tiene problemas que necesitan más fe de la que hemos tenido hasta ahora. El tercer miedo es el más silencioso, pero quizás el más común. El miedo a no merecer la respuesta. Hay personas que no piden porque en el fondo sienten que fallaron demasiado, que la distancia con Dios ha sido larga, que no oraron con suficiente consistencia, que tomaron decisiones que los alejaron, que sus errores son demasiados para que la línea directa al trono siga abierta para ellos, y entonces no piden. Pero el mandato de Jesús en Mateo 7 no vino acompañado de condición de mérito. No dijo pedid los que son suficientemente buenos. Dijo pedid. Y el que lo dijo fue el mismo que buscó al perdido, que recibió al pródigo, que habló con la mujer samaritana, que restauró a Pedro después de su negación. Ese Jesús dijo pedid. Y su invitación no tiene excepciones por historial. El cuarto miedo es el del desencanto. Hay personas que no piden porque ya pidieron antes, con fe, con sinceridad, con todo el corazón, y la respuesta no llegó como esperaban, o no llegó en el tiempo que esperaban, o llegó de una manera tan diferente que en el momento no la reconocieron como respuesta. Y ese dolor dejó una cicatriz en la práctica de pedir. Una resistencia a volver a ponerse en posición de esperar algo que tal vez no va a llegar. Para esa persona hoy hay algo especial. El que dijo pedid y se os dará también es el que guarda cada oración que has hecho. Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 4, las oraciones de los santos suben delante de Dios. No se pierden, no se evaporan, suben, llegan, son recibidas. Ninguna oración honesta quedó sin ser escuchada. Ninguna. Las que hiciste hace años, las que hiciste llorando sin palabras, las que susurraste en el trabajo mientras nadie miraba, las que hiciste dudando si alguien las escuchaba. Todas llegaron, todas están guardadas, y el que las guarda tiene el tiempo perfecto para responderlas, que no siempre es el nuestro, pero que siempre es el correcto. Entonces hoy, sabiendo todo esto, vamos a hacer algo sencillo y poderoso. Vamos a pedir. Sin los 4 miedos, sin la necesidad de que sea suficientemente grande, sin la resignación de que es demasiado imposible, sin el peso de creer que no merecemos la respuesta, sin el desencanto de lo que no llegó como esperábamos, solo con la obediencia de quien escuchó que Jesús dijo pedid, y decidió hacerle caso. Escribe ahora en los comentarios estas palabras. Señor, hoy vengo a pedirte esto, y escribe enseguida lo que le estás pidiendo a Dios hoy. No lo guardes, nómbralo, porque hay algo poderoso en nombrarlo. La fe que sale de adentro y se convierte en declaración pública tiene un peso diferente. La petición que articulas ya no es solo un pensamiento que circula en la mente. Es una semilla plantada, una oración lanzada, una llave puesta en una cerradura que está esperando que alguien la gire. Escríbelo. Y si este mensaje está llegando a donde necesitaba llegar,
Dale me gusta al video ahora. Eso ayuda a que esta oración llegue a personas que llevan tiempo sin pedirle nada a Dios, que necesitan escuchar el mandato de Jesús con sus propios oídos. Y si todavía no eres parte de la familia del canal Sol Naciente Oración, suscríbete y activa la campanita. Cada día hay una oración nueva esperándote aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, llegué aquí esta mañana siguiendo una instrucción de tu Hijo. Él dijo pedid, y hoy pido, no porque sea perfecto, no porque mi fe sea inquebrantable, no porque merezca lo que voy a pedir, sino porque Él lo mandó, y obedecerlo es razón suficiente. Señor, vengo a pedirte con el corazón abierto y sin disculpas previas. Quito hoy todas las razones que usé para no pedirte. El argumento de que mis necesidades son demasiado pequeñas. Quito ese argumento. Lo que me preocupa, te preocupa. Lo que me pesa, te importa. No porque mis problemas sean los más grandes del universo, sino porque soy tuyo. Y lo que le importa al Hijo le importa al Padre. El argumento de que mis necesidades son demasiado grandes, quito ese argumento también, porque tú eres el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que alimentó a miles con lo que no alcanzaba para uno, que resucitó lo que llevaba 4 días muerto. El tamaño del problema no define lo que puedes hacer, solo define lo mucho que necesito depender de ti. El argumento de que no merezco pedirte nada, lo quito, porque el acceso al trono no lo compré con méritos, lo compró Cristo con su sangre, y esa compra fue completa, definitiva, irrevocable. Puedo venir porque Él pagó para que pudiera. Y el argumento de que ya pedí antes y no funcionó, lo quito también, porque lo que yo llamo que no funcionó puede ser que todavía está en camino, que está siendo preparado con una precisión que mi impaciencia no me deja ver, que llegará en el momento donde su llegada produzca exactamente lo que se necesita. Sin esos 4 argumentos, sin esas 4 trabas, hoy pido. Señor, hoy te pido por mi salud, por este cuerpo que me diste para vivir la misión que tienes para mi vida. Para quien está escuchando con un diagnóstico que asusta, hoy te lo pido directamente. Sanidad. No eventual, no cuando las condiciones sean perfectas. Sanidad, porque eres Jehová Rafa, el Señor que sana. No el Señor que evalúa primero si el caso merece ser sanado. El que sana, como identidad, como naturaleza, como parte de quien eres, como dice Isaías, capítulo 53, versículo 5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos, pasado perfecto en el original. La obra ya fue hecha. La sanidad ya fue pagada. Lo que pido hoy es recibir lo que ya fue comprado. Señor, para el que lleva tiempo con un dolor crónico que no cede, hoy pedimos específicamente que ese dolor disminuya, que ese cuerpo encuentre el camino hacia la restauración, que los tratamientos funcionen, que los médicos tengan sabiduría, que la recuperación sea más rápida de lo que los pronósticos calcularon. Para el que espera resultados médicos con miedo instalado en el pecho, pedimos que la paz de Dios llegue antes de que lleguen los resultados. Esa paz que no depende de que los números sean buenos. La paz que viene de saber que el que ya conoce esos resultados también ya tiene preparado el camino para cualquiera que sean. Para el que cuida a un familiar enfermo y está agotado de ese cuidado, pedimos fortaleza. Las fuerzas que no vienen del descanso porque el descanso no llega. Las que vienen del que da esfuerzo alcanzado. Como dice Isaías capítulo 40 versículo 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Multiplica las fuerzas que ya no están. Eso es lo que pedimos. No que la situación se haga más fácil necesariamente, sino que la persona que la enfrenta tenga lo que necesita para seguir. Señor, hoy te pido por las finanzas de quien está escuchando esta oración, sin vergüenza de pedirlo, sin la idea de que el dinero es un tema demasiado mundano para llevarlo al trono. Porque tú no creaste un mundo donde las necesidades materiales no existen. Las creaste y prometiste suplirlas. Como dice Filipenses capítulo 4 versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que falta, sin excepción de tipo de necesidad. Señor, para quien esta semana no sabe cómo va a cubrir lo que necesita cubrir, pedimos provisión concreta.
no abstracta, concreta, un trabajo que llegue, un contrato que se cierre, una deuda que encuentre el camino de ser pagada, una oportunidad que aparezca de donde no se esperaba, una idea que funcione, una puerta que se abra. Señor, pido trabajo para el que lleva tiempo buscando, que hoy sea el día donde algo se mueva en esa búsqueda, que llegue la llamada que no llegó ayer, que se abra la puerta que estuvo cerrada la semana pasada, que se cruce en el camino la persona que tenía exactamente lo que se necesitaba. Pido bendición sobre los negocios que están luchando, que encuentren el camino, la creatividad, los clientes, la estabilidad, que el esfuerzo que se sembró empiece a dar fruto. Pido sabiduría para administrar lo que hay, que alcance más de lo que alcanza solo, que el manejo sea honesto e inteligente, que la generosidad no sea víctima del miedo a la escasez, porque el que da con fe activa el principio del reino que dice que la medida que usas para dar es la medida que se usa para darte, y ese principio lo dijo quien tiene la autoridad de cumplirlo. Señor, hoy te pido por el matrimonio de quien está escuchando esta oración, por el que está bien y necesita seguir siendo cuidado, y por el que está en un momento difícil y necesita intervención que ningún esfuerzo humano puede garantizar. Pido específicamente por la comunicación, porque muchas relaciones no se rompen de golpe, se rompen en silencio, en la acumulación de conversaciones que no se tuvieron, de palabras que se tragaron, de necesidades que no se dijeron, de distancias que se instalaron sin que nadie las decidiera conscientemente. Señor, restaura la comunicación donde se perdió, que los esposos puedan hablar otra vez, no de los hijos, no del trabajo, no de las cuentas, el uno al otro, que el amor que alguna vez los hizo elegirse tenga espacio de resurgir debajo del peso de los años y las responsabilidades. Pido reconciliación donde hay heridas, no olvido, no como si nada pasó. Reconciliación real, donde lo que duele puede ser nombrado, recibido y perdonado, donde el perdón no sea solo palabras sino la actitud de cada día que sigue. Para el matrimonio que está al límite, pido que tu mano intervenga de maneras que ninguna terapia ni ningún consejo puede producir. Que hagas lo que solo tú puedes hacer, ablandar lo que se endureció, acercar lo que se distanció, encender lo que se apagó. Y pido por los hijos, Padre, por los que están bien y necesitan seguir siendo protegidos, y por los que tomaron caminos que duelen y necesitan algo que los haga volver en sí. Pido protección sobre los hijos que salen a un mundo que no siempre los cuida como merecen ser cuidados. Que tus ángeles los acompañen, que las influencias negativas no encuentren terreno en sus corazones, que las amistades correctas lleguen en los momentos correctos. Para el hijo que se alejó, pido con la misma fe del padre de la parábola que miraba el horizonte, que algo lo haga volver en sí, una circunstancia, una conversación, un momento de soledad donde tu voz sea más audible que el ruido de lo que lo alejó, que cuando regrese encuentre lo que encontró el hijo pródigo. Brazos abiertos, sin reproches, sin sermones, solo amor. El mismo amor que tú tienes para los que regresan, que es siempre más grande que la distancia que recorrieron. Pido sabiduría para los padres que no saben qué hacer con lo que están viviendo con sus hijos, que ni el amor excesivo ni el alejamiento distante, la mezcla correcta de gracia y firmeza, de presencia y libertad, de amor que no aprueba el camino pero que tampoco abandona al que lo camina, esa sabiduría que solo viene de quien ya conoce el final de esa historia, y que la tiene guardada como respuesta a quien la pide con fe. Señor, hoy te pido por la paz interior de quien está escuchando, porque hay personas que tienen las cosas materiales relativamente en orden, pero por dentro hay una guerra que no da tregua, la ansiedad que no tiene explicación obvia, el miedo que aparece sin que haya razón visible, el peso que está ahí desde la mañana y que no se llama con ningún nombre concreto pero que pesa. Para esa persona hoy pido específicamente la paz que prometiste, como dice Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará la paz como guardián, como escudo que protege el corazón y los pensamientos de lo que intenta infiltrarse. Esa paz la pido hoy, no para cuando todo esté resuelto, para ahora, para este momento,
para las horas de este día que todavía no ocurrieron. Señor, que la ansiedad pierda terreno, que los pensamientos que corren en círculos encuentren el punto de quietud donde tu voz puede ser escuchada, que la mente que lleva noches sin descanso real encuentre el descanso que no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de tu paz. Como dice el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú. Esa es la fuente de la paz real, no circunstancias resueltas, sino la confianza en el que la sostiene cuando yo no puedo. Padre, hoy te pido por los sueños que están en el corazón de quien escucha, los que llevan tiempo esperando el momento correcto para manifestarse, los que el tiempo y las circunstancias han puesto en pausa, los que el miedo al fracaso fue cubriendo con razones para no intentarlo. Como dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones del corazón, no solo las de la lista racional, las del corazón, las que viven más profundo, las que están ahí aunque la mente haya intentado convencer de que no vale la pena quererlas. Señor, pido que los sueños que tú pusiste no mueran de espera, que la persona que los lleva tenga hoy una señal de que todavía están en pie, un recordatorio de que lo que tú siembras, tú lo haces crecer, un destello de la cosa nueva que describes en Isaías capítulo 43, versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Camino en el desierto, ríos en la soledad. Lo que parece imposible desde donde uno está es exactamente el escenario donde Dios demuestra que sus recursos no tienen límite. Pido eso para los sueños que parecen estar en el desierto, que el camino aparezca, que los ríos comiencen a fluir, que la cosa nueva empiece a manifestarse, en el tiempo tuyo, con el método tuyo, pero que empiece. Señor, hoy te pido por la dirección de quien está en una encrucijada, el que tiene que tomar una decisión importante y no sabe cuál es el camino correcto, donde todas las opciones tienen pros y contras, donde el análisis humano no alcanza para ver con claridad, donde se necesita algo más que inteligencia propia para elegir bien. Pido sabiduría. Como dice Santiago, capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Abundantemente, sin reproche, sin que Dios primero revise si el que pide se lo merece, sin condición previa, solo pide. Pido esa sabiduría hoy para quien está en esa encrucijada, que la claridad llegue, no siempre de golpe. A veces llega como una paz que se asienta con una opción y no con otra. A veces llega a través de alguien que dice algo sin saber que está respondiendo exactamente lo que se estaba preguntando. A veces llega como una puerta que se cierra y que en el momento duele pero que después se entiende como protección. Que sea reconocida cualquiera que sea la forma en que llegue. Que el espíritu esté lo suficientemente quieto para recibirla cuando aparezca. Como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Quietos. Antes de decidir, antes de actuar, antes de hablar. Señor, trae esa quietud que permite escuchar tu dirección, en medio del ruido de las presiones y las urgencias, que tu voz sea la más reconocible, la que orienta cuando todo lo demás confunde. Padre, hoy te pido también por las personas que están en duelo, las que perdieron a alguien que amaban y el vacío que dejó no tiene fácil descripción. Para quien ese dolor es reciente y todavía está en el estado donde las palabras de los demás se escuchan pero no alcanzan. Y para quien ese dolor ya lleva tiempo pero que sigue apareciendo en los momentos menos esperados con la misma fuerza de los primeros días. Para ambos pido el consuelo que solo tú puedes dar, no el consuelo que promete que va a doler menos pronto. El consuelo que dice, yo estoy en esto contigo, yo también los amaba, yo también los cuido ahora, y a ti te sigo cuidando. Como dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas, sin excepción de tipo de dolor, sin límite de tiempo de duración del duelo. En todas,
Ese consuelo lo pido hoy para quienes lo necesitan. Que llegue de maneras que no se puedan atribuir al paso del tiempo. Que haya momentos donde la presencia de Dios sea tan tangible en el dolor que no haya explicación que no sea Él. Señor, hoy te pido por los que están solos, no la soledad momentánea, la soledad estructural, la de quien lleva años sin tener a alguien con quien compartir el peso de la vida, sin una persona que los llame para preguntar cómo están sin esperar nada a cambio, sin un hogar donde haya compañía genuina. Para esa persona pido que tu presencia llene lo que ninguna presencia humana ha podido llenar todavía. Que sea tan real como compañía que la soledad pierda el dominio que ha tenido. Pero también pido que lleguen personas, que el aislamiento se rompa, que aparezcan conexiones genuinas, que se abran espacios donde esa persona pueda ser vista y recibida. Porque tú mismo dijiste que no es bueno que el hombre esté solo. No diseñaste a nadie para vivir en aislamiento permanente. Y lo que tú no diseñaste, tú puedes cambiarlo. Pido que lo cambies para quien lo necesita. Padre, intercedo también por los que esta mañana enfrentan injusticia. El que trabaja y no recibe lo justo. El que fue acusado falsamente y lleva ese peso encima. El que ve cómo otros avanzan usando métodos que no honran la verdad mientras él o ella se mantiene íntegro sin ver los mismos resultados. Para esa persona el cansancio de la integridad puede ser muy real. La tentación de ceder a lo que funciona aunque no sea correcto puede ser muy fuerte cuando la diferencia de resultados se hace evidente. Señor, para quien está en ese cansancio, pido fortaleza para seguir eligiendo lo correcto. Y pido también que la justicia llegue, porque tú eres un Dios de justicia. Y lo que se siembra con integridad, aunque tarde, da cosecha. Y lo que se construye sobre mentiras, aunque prospere por un tiempo, tiene un fundamento que no sostiene el peso del tiempo. La justicia de Dios no llega siempre en los tiempos que uno quisiera, pero llega, y cuando llega, llega con una solidez que la justicia humana no siempre puede garantizar. Confío en esa justicia, y la pido hoy. Señor, quiero ahora interceder por algo que pocas veces se pide en las oraciones de la mañana. La restauración de la capacidad de pedir. Hay personas que la perdieron, no porque dejaran de creer en Dios, sino porque en algún punto del camino la práctica de pedir se asoció con decepción. La oración que hicieron con fe y no vieron respuesta les dejó una cicatriz que hace doler el intento de volver a pedir. Es como una articulación que se lesionó, que un tiempo después sigue guardando la memoria del dolor, que se pone rígida antes de que llegue el esfuerzo porque anticipó el dolor. Para esa articulación espiritual pido sanidad hoy. Que el recuerdo de lo que no llegó como se esperaba no tenga más poder que la promesa de Jesús que dijo pedid. Que la cicatriz no dicte la postura. Que el dolor pasado no silencia la oración presente. Señor, hay algo hermoso en la historia de Elías que quiero recordar aquí. Elías fue un hombre que oró con una confianza extraordinaria. Oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Oró para que bajara fuego del cielo y bajó. Pero después de esas victorias sobrenaturales, llegó un momento donde el miedo y el agotamiento lo aplastaron tanto que pidió morirse. Sentado bajo un enebro en el desierto, solo, agotado, sintiendo que era el único que seguía creyendo. Y Dios no lo reprendió, no le dijo que su fe era insuficiente. Mandó un ángel a tocarlo, a darle agua, a darle pan, a decirle: levántate y come porque largo camino te resta. El Dios que responde las oraciones de victoria, también responde cuando el que oró victorias está sentado bajo un árbol sin fuerzas para pedir nada. Porque conoce la condición humana. Sabe que la fe tiene temporadas de gloria y temporadas de agotamiento, y no abandona en ninguna de las dos. Señor, para quien está en su momento bajo el enebro, esa es la petición de esta oración. Que el ángel toque, que el agua y el pan lleguen, que la fuerza para levantarse y seguir caminando sea restaurada, no porque lo haya merecido, sino porque largo camino le resta, y el Dios que va delante de ese camino también provee para recorrerlo. Señor, hoy te pido también algo que tiene que ver con lo que soy por dentro. No solo lo que necesito por fuera, pido carácter, pido paciencia para los momentos donde el impulso quiere adelantarse a la sabiduría. Pido humildad para los momentos donde el orgullo quiere tomar la palabra.
Pido generosidad para los momentos donde la escasez que siento intenta cerrar la mano. Pido gracia para los momentos donde la herida quiere dictar la respuesta. Pido valentía para los momentos donde el miedo quiere paralizarme antes de que dé el paso correcto. Como dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder para hacer lo que se me pide aunque sienta que no puedo. De amor para responder a los que son difíciles de amar. De dominio propio para elegir lo correcto cuando lo incorrecto es más tentador. Señor, pido que esas cualidades crezcan en mí, no de golpe, no milagrosamente sin proceso, sino que cada situación de este día sea una oportunidad de ejercitar lo que tú ya pusiste en mí y que todavía necesita ser desarrollado. Que los momentos difíciles sean el gimnasio donde el carácter se fortalece y que al final de este día sea un poco más parecido a lo que tú diseñaste que al principio. Padre, hoy pido también por algo que rara vez se nombra directamente en una oración de petición. Pido por la gratitud. No solo por lo que estoy pidiendo, por lo que ya recibí y que muchas veces olvidé agradecer. Porque el que pide sin agradecer lo que ya tiene vive desde un lugar de carencia perpetua, siempre en modo de lo que falta, nunca desde lo que hay. Y esa postura cierra la perspectiva de maneras que no siempre se notan. Señor, antes de que cierre esta oración de petición, quiero hacer un inventario rápido de lo que ya me diste y que hoy recibo con gratitud renovada. El latido que siguió mientras dormía, el aire que entró sin que lo pidiera, el día que amaneció aunque yo no lo garanticé, los ojos que pueden ver, la mente que puede pensar, la fe que todavía está aquí aunque haya pasado por temporadas difíciles, las personas que amo aunque no siempre las cuide como merecen, el acceso a tu presencia que no se compra y que no se puede perder. Cada una de esas cosas es una respuesta a una oración que tal vez nunca hice pero que tú respondiste de todas formas. Porque como dice Mateo capítulo 6 versículo 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ya provee lo que se necesita antes de que se pida. Eso es una generosidad que excede cualquier petición. Gracias, Padre. Por lo que respondiste sin que yo lo pidiera, por lo que me diste sin que lo mereciera, por lo que sigues siendo fiel, aunque yo no haya sido siempre fiel en la gratitud. Esa gratitud es también una forma de pedirte, porque el corazón agradecido se posiciona de la manera correcta para recibir más. No porque lo merezca, sino porque el que agradece demuestra que sabe valorar lo que ya tiene, y el que sabe valorar lo que tiene es el que puede recibir más sin que le haga daño. Padre, ahora quiero hacer algo diferente. Quiero pedirte por los que están escuchando esta oración y que tienen en el corazón una petición que todavía no dijeron en voz alta. La que guardaron. La que pensaron que era demasiado grande o demasiado pequeña o demasiado atrevida. La que llegaron cargando sin saber si tenían derecho de pedirla. Señor, tú ya la sabes. La conoces desde antes de que esta persona llegara aquí esta mañana. Y yo quiero interceder por ella aunque no sepa cuál es. Para quien lleva tiempo esperando ser padre o madre. Para quien espera restauración de una salud que se complicó. Para quien necesita que un familiar cambie. Para quien lleva tiempo en un trabajo que no es el correcto y necesita una puerta que se abra. Para quien carga una deuda que parece imposible. Para quien tiene un sueño que lleva años esperando la oportunidad. Para quien necesita sanar algo emocional que lleva demasiado tiempo sin recibir ese toque. Para cada uno de ellos, Señor, pido que la petición que no dijeron en voz alta sea recibida con la misma atención que la que dijeron. Porque tú ya la conoces, y el que la conoce es el mismo que dijo pedid y se os dará. La promesa no vence, no tiene fecha de expiración, y se aplica a cada petición, las que se hacen con voz firme y las que se hacen con el corazón apenas susurrando. Señor, también quiero pedirte por el cansancio de las expectativas no cumplidas, ese peso específico que se acumula cuando uno esperó algo con fe, con esfuerzo, con todo lo que tenía, y la respuesta no llegó en el tiempo que calculó. Hay personas que llevan semanas, meses, años pidiendo por algo que todavía no ven, que siguen orando por una situación que sigue igual, que se levantan cada mañana eligiendo confiar aunque las circunstancias no cambien. Para ellos, Señor,
una porción especial de tu gracia esta mañana. Que no interpreten el silencio como negativa definitiva, que no confundan la espera con el olvido, que no crean la mentira de que sus peticiones no llegaron. Como dice el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 4, las oraciones de los santos suben delante de Dios, todas, sin excepción, sin condición de perfección en quien las hace. Las que hiciste hace años, las que hiciste llorando sin palabras, las que susurraste cuando ya no tenías fuerzas para orar con elocuencia. Todas llegaron, todas están guardadas, y como dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuevas, esta mañana, no las del ayer que pareció sin respuesta. Las de hoy, frescas, disponibles. Porque la fidelidad de Dios no decayó durante la espera, siguió activa, siguió preparando, siguió trabajando en lo que no veíamos. Y esta mañana se renueva para seguir respondiendo. Para quien lleva tiempo esperando, esta verdad es el ancla. No pediste en vano, no esperaste sin propósito. El que recibió cada petición es fiel, y lo que está en manos fieles llega en el tiempo que esas manos consideran perfecto. Señor, quiero pedirte también por algo que tiene que ver con la manera en que terminamos este día. Porque el día que empieza pidiendo merece también una noche que cierre con gratitud por lo que se recibió, aunque la respuesta completa todavía no haya llegado, aunque lo que se pidió esta mañana todavía esté en camino. Habrá algo en el día de hoy que fue una respuesta, no siempre la que se esperaba, a veces más pequeña de lo que se pedía, a veces de una forma completamente diferente, pero habrá algo, una puerta que se movió aunque no se haya abierto todavía. Una conversación que preparó algo que todavía no se ve, una paz que llegó en el momento donde más la necesitabas, una fortaleza que apareció cuando las propias ya no alcanzaba, una señal pequeña de que el Dios al que le pediste esta mañana estuvo activo durante todo el día. Como dice Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca ni en las viñas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa alegría que no depende de que todo lo que se pidió ya llegó, la que se sostiene mientras la respuesta está en camino, la que celebra al Dios que recibió las peticiones aunque todavía no se vea todo lo que dará. Esa alegría la pido también, para este día, para la espera que venga, para los momentos donde la respuesta todavía no es visible pero donde la confianza en el que la prepara sí lo es. Y esta noche cuando llegue el momento de descansar, que sea el descanso del que pidió y confía, no el agotamiento del que cargó todo solo, sino la paz del que puso lo que cargaba en manos más capaces. Como dice el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú. No las circunstancias resueltas, no la certeza de que todo va a salir exactamente como pedí, solo la confianza en el que recibió las peticiones, que sabe lo que hace con ellas y que es fiel en la manera en que las responde. Señor, también pido por el trabajo y las responsabilidades de esta semana, no de manera abstracta, concretamente. Pido favor en el trabajo, que las personas con quienes interactúo en el ámbito laboral vean algo diferente en mí, no arrogancia de quien cree que tiene ventaja espiritual, sino la calidad del trabajo bien hecho, la integridad del que no cambia según quien esté mirando, la actitud del que trabaja para alguien que no se ve pero que importa más que cualquier jefe visible. Como dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pido que esa actitud sea la mía hoy, en cada tarea, en cada responsabilidad, en los momentos donde nadie me observa tanto como en los que todos me ven. Pido también protección sobre los proyectos que tengo en marcha, los que llevan tiempo creciendo, los que recién empiezan, los que están en la fase más vulnerable donde un contratiempo puede parecer definitivo. Que tu mano esté sobre ellos, que los que deben prosperar prosperen, que los que no deben seguir se cierren de maneras que sean claras y no traumáticas.
que tenga la sabiduría de distinguir entre el obstáculo que hay que superar con perseverancia y la señal de que el camino no era ese. Porque no todas las puertas cerradas son obstáculos, algunas son redirecciones, y no siempre es fácil distinguirlos desde adentro del proceso. Dame esa sabiduría, Señor, la que solo viene de quien ve el cuadro completo desde afuera. Padre, también pido por los jóvenes que están escuchando. Los que están en esa etapa donde las decisiones que toman ahora tienen un peso enorme sobre lo que vendrá. Los que están eligiendo carrera, pareja, valores, amistades, maneras de ver el mundo, que no tomen esas decisiones sin consultarte. Que en la cultura que los rodea, que empuja en tantas direcciones a la vez, encuentren en tu voz la orientación más confiable. Que el acceso a ti que tiene cada generación sea aprovechado con mayor profundidad por la generación que ahora crece. Que no hereden solo la tradición de creer, que hereden la experiencia personal de conocerte, de pedirte, de recibir respuestas que no tienen explicación fuera de ti, de construir la fe sobre experiencias propias con el Dios vivo, no sobre la fe de los padres solamente, sobre la propia también. Señor, que los jóvenes pidan, con la libertad que la promesa de Mateo 7 les doña, con la certeza de que el Dios que dijo pedid los incluye sin condición de edad ni de experiencia espiritual previa. Señor, antes de cerrar esta oración, quiero hablar de algo que fortalece la fe para seguir pidiendo. Tu historial de respuestas, no en abstracto, en la historia concreta de cada persona que está escuchando. Ya respondiste antes, no siempre de la manera que se esperaba, no siempre en el tiempo que se calculó, pero respondiste. Hay momentos en la historia de cada persona donde la mano de Dios fue innegable, donde algo resultó bien de maneras que no se podían explicar solo con circunstancias favorables, donde la provisión llegó de donde no se esperaba, donde la sanidad ocurrió más rápido de lo que el pronóstico anticipaba, donde la relación se restauró cuando parecía imposible, donde la puerta se abrió cuando todas las demás estaban cerradas. Esos momentos son el historial de fidelidad que respalda cada nueva petición. Como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nunca decayeron. Aunque las circunstancias cambiaron, aunque nosotros cambiamos, aunque los años pasaron, sus misericordias nunca decayeron. Y si nunca decayeron hasta aquí, no van a decaer a partir de ahora. El historial de Dios predice el futuro de Dios. Lo que fue fiel ayer seguirá siendo fiel hoy. Lo que respondió antes responde ahora. Y la petición que hago esta mañana va a personas que respondió, aunque todavía no vea la respuesta, aunque la espera se sienta larga, aunque las circunstancias no la confirmen todavía, ya fue a manos que responden, y eso es suficiente para seguir pidiendo. Señor, hoy pido también algo por la fe de quien está escuchando, porque pedir requiere fe, y la fe a veces se siente más frágil de lo que quisiéramos. Hay momentos donde es sólida, y momentos donde tiembla. Para los momentos donde tiembla, pido lo mismo que pidió el Padre en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Creo, ayuda mi incredulidad. Esa oración honesta, que reconoce lo que tiene, y pide lo que le falta, que no pretende tener más fe de la que tiene, que no actúa como si la duda no existiera, que llega con lo que hay, y pide que el que recibe complete lo que falta. Señor, recibe esa oración hoy. La fe que tiembla pero que sigue viniendo, la que no es perfecta pero que es honesta, la que no tiene todas las certezas pero que tiene la decisión de seguir. Esa fe también mueve montañas cuando está en las manos del que dijo pedid, porque el que dijo pedid no especificó el tamaño de la fe que se requería, solo dijo pedid, y el que pide con lo que tiene, con fe pequeña pero real, encuentra que el que respondió al Padre que dijo creo, ayuda mi incredulidad también responde a los que vienen con fe frágil y honesta. Porque a él no le importa tanto el tamaño de la fe, le importa la dirección de la fe, que esté apuntando hacia él. Y esta mañana está apuntando hacia él. Eso es suficiente. Señor, también pido algo que va más allá de las necesidades inmediatas. Pido por la renovación espiritual de quien está escuchando esta oración. Hay personas que llegaron aquí con el espíritu seco,
que llevan tiempo en una temporada donde la fe se siente árida, donde la oración se siente mecánica, donde la Biblia se abre pero las palabras no tienen el peso de vida que tenían antes, donde el primer amor se fue enfriando sin que nadie tomara la decisión consciente de apagarlo. Para esa persona pido avivamiento, no el avivamiento de las grandes reuniones con emociones elevadas, el avivamiento personal, el del corazón que en una mañana ordinaria como esta encuentra que la presencia de Dios es real y transforma. Como dice Isaías capítulo 40, versículo 31, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas, las que no vienen del esfuerzo espiritual propio, las que vienen de esperar en Él, de volver a Él, de pedirle precisamente esto. Señor, renueva mi espíritu, devuelve el fuego, devuelve el hambre, devuelve la alegría de estar en tu presencia. Que esta oración de esta mañana sea el inicio de una nueva temporada, no de donde estaba antes, más profunda, más arraigada, con una fe que fue probada por la sequía y que por eso tiene más raíces de las que tenía antes. Porque el árbol que sobrevivió la sequía tiene raíces más profundas que el que solo conoció el agua fácil. Señor, usa esta temporada de sequía como la preparación para algo más profundo, y que la nueva temporada comience esta mañana, con esta petición, con este regreso, con esta decisión de volver a pedirte aunque las emociones todavía no acompañen completamente. Porque el que dijo pedid no condicionó la invitación al estado emocional de quien pide. Solo dijo pedid. Y hoy pedimos, desde donde estamos, con lo que tenemos, y confiamos en que el que recibe lo que traemos sabe exactamente qué hacer con ello. Señor, también pido por algo que Jesús prometió en el versículo siguiente. Mateo, capítulo 7, versículos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Cuánto más? Esa es la lógica del cielo. Si el amor humano imperfecto da bien a sus hijos, el amor perfecto de Dios da infinitamente más. Y de mejor calidad, porque no solo da lo que se pide, a veces da algo mejor que lo que se pidió. No piedra cuando se pide pan, no serpiente cuando se pide pez, sino lo bueno, lo correcto, lo que en su sabiduría sabe que es mejor para quien pidió. Y eso significa que cuando la respuesta llegó diferente a lo que se pidió, no fue que Dios no escuchó, fue que Dios dio lo que era mejor en lugar de dar lo que se pedía. No piedra, algo mejor que el pan. No serpiente, algo mejor que el pez. El problema es que no siempre reconocemos lo mejor cuando llega con una forma diferente a la que esperábamos. Señor, dame ojos para reconocer tus respuestas, incluso las que llegan de manera diferente, incluso las que al principio parecen no, pero que con el tiempo se revelan como el sí correcto. Dame la sabiduría de confiar en que el Padre que no da piedra al Hijo que pide pan, sabe exactamente qué es lo bueno para mí, aunque en el momento no lo entienda completamente. Y Padre, también quiero interceder por algo que está más allá de lo personal, por los que esta semana tomarán decisiones que afectan a muchas personas, los que tienen responsabilidades de liderazgo en sus hogares, sus trabajos, sus comunidades, los que deben elegir entre opciones que tienen consecuencias que no pueden calcular completamente. Para ellos pido la sabiduría de Salomón, el que cuando Dios le preguntó qué quería pedir, no pidió riqueza ni larga vida, ni la vida de sus enemigos. Pidió discernimiento para conocer el bien y el mal, sabiduría para gobernar con justicia. Y Dios le dio tanto eso como lo que no pidió. Porque el que pide lo correcto recibe más de lo que pidió. Como dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Corazón entendido. No solo inteligencia, corazón, que incluye la sabiduría que va más allá del análisis, la que percibe lo que la razón no alcanza, la que siente la dirección correcta antes de que el argumento lógico la confirme. Esa sabiduría la pido para los que tienen responsabilidad sobre otros, que sus decisiones lleven la marca de quien pidió con el corazón entendido,
y que el que da abundantemente y sin reproche a los que piden sabiduría cumpla esa promesa en ellos hoy. Padre Celestial, gracias por este tiempo donde vinimos a pedirte, sin los 4 miedos que normalmente silencian la oración, sin la necesidad de justificar el tamaño de lo que pedimos, sin el peso de creer que no merecemos la respuesta, sin el desencanto de lo que pareció no llegar, solo con la obediencia de quien escuchó que Jesús dijo pedid y decidió hacerle caso. Gracias porque cada petición que hicimos llegó, no va en viaje, ya llegó. Fue recibida por el que dijo que recibiría lo que se le pidiera, y ese mismo que lo recibió es el que tiene los recursos para responder. No tiene problemas demasiado pequeños, no tiene problemas demasiado grandes, no tiene hijos que merezcan menos que otros, no tiene oraciones guardadas sin intención de responder. Tiene todo lo que se necesita para dar lo que se pidió, en el tiempo correcto, con el método correcto, para el propósito correcto. Que todo lo que pedimos en esta oración resulte para bien, para nuestro bien, para el bien de los que amamos, para la gloria de tu nombre. Que cuando las respuestas lleguen, no haya duda de dónde vinieron. Que el testimonio sea claro. Pedí, y Dios respondió, así como prometió que respondería. Señor, una petición más antes del cierre. Pido que quien terminó esta oración salga diferente a como llegó. No necesariamente con todas las respuestas, no necesariamente con las circunstancias resueltas, sino con la postura cambiada. Que quien llegó callado por los 4 miedos salga con la voz recuperada. Que quien llegó convencido de que no merecía pedir salga con la certeza de que Jesús mismo le dio el permiso. Que quien llegó con el desencanto de lo que no llegó salga con la confianza de que el que guarda las oraciones es fiel. Que quien llegó sin saber si pedir valía la pena, salga sabiendo que pedid fue el mandato del que nunca prometió algo que no pudiera cumplir. Esa transformación interior es también una respuesta a una petición. La petición de quien llegó esta mañana buscando a Dios, y que encontró que Dios también lo estaba buscando a él. Pedid y se os dará. Eso prometió, y esta mañana lo cumplió. Sello esta oración en el nombre de Jesús, creyendo que ya fue recibida, que ya está siendo procesada por las manos más capaces del universo, que llegará en el tiempo perfecto, que la espera cuando haya espera tiene un propósito que desde aquí no siempre se ve pero que existe, y que el que dijo pedid y se os dará, nunca dijo una promesa que no pudiera cumplir. Y mientras cierro esta oración contigo quiero hacer algo más. Quiero pedirte por los que compartirán este video, por cada persona que lo reciba de alguien que pensó en ella, que cuando llegue ese video a esa persona no lo reciba como contenido de internet, lo reciba como una respuesta a algo que llevaba tiempo cargando, como la confirmación de que hay alguien que la conoce y que tiene para ella la misma invitación. Pedid y se os dará. Que para esa persona también esta sea la mañana donde algo cambia, donde el miedo que silenciaba la oración pierde su dominio, donde la voz que decía que no merecía pedir queda silenciada por la voz de Jesús que dice pedid. Que tu palabra llegue exactamente donde necesita llegar. Como dice Isaías capítulo 55 versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que esta palabra, la de Mateo 7 versículo 7, haga lo que tú quisiste cuando la pusiste en las Escrituras. Que llegue a los que callaron demasiado tiempo, que libere a los que se creyeron sin derecho a pedirte, que restaure la oración donde el miedo la había silenciado. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, querida hermana, lo hiciste, pediste, sin los 4 miedos, sin la vergüenza de necesitar, sin la resignación de creer que no llegaría nada, solo con la obediencia de quien escuchó a Jesús decir pedid y decidió hacerle caso. Eso es un acto de fe que tiene peso real en el mundo espiritual. Hay algo poderoso en el hecho de que le hayas dado a Dios la oportunidad de moverse, porque Dios respeta la voluntad humana. No fuerza la puerta, espera que llamemos, espera que busquemos, espera que pidamos, y cuando pedimos se mueve, no siempre de inmediato, no siempre de la manera que calculamos, pero se mueve. Y esa certeza es el ancla que sostiene mientras llega la respuesta.
Recuerda los 4 miedos que te silenciaban, y la próxima vez que alguno intente aparecer, recuerda lo que aprendiste hoy. El que dijo pedid ya anticipó esos miedos, y dijo pedid de todas formas. Así que la próxima vez que la necesidad parezca demasiado pequeña, pide de todas formas. La próxima vez que el problema parezca demasiado grande, pide de todas formas. La próxima vez que sientas que no mereces la respuesta, pide de todas formas. La próxima vez que el desencanto de antes quiera silenciarte, pide de todas formas. Porque Jesús dijo pedid, y su mandato es más confiable que cualquiera de esos 4 miedos. Y antes de que salgas, quiero que lleves contigo algo concreto para el resto de la semana. Una práctica simple que puede cambiar la calidad de tu vida espiritual de maneras que van más allá de esta oración. Cada mañana, antes de que el día empiece a pedir, pasa 30 segundos nombrando en voz alta o en tu corazón lo que le estás pidiendo a Dios ese día. No una oración larga, no una lista elaborada, solo nombrar. Hoy te pido por esto, por aquello, por esa persona, por esa situación. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, 30 segundos nombrando lo que viste de su mano en ese día. Lo que respondió, lo que sostuvo, lo que proveyó, lo que desvió sin que lo pidieras. Eso forma el hábito de la petición y la gratitud como práctica diaria, no como evento especial, como la respiración espiritual del día. Y cuando ese hábito se instala, los 4 miedos que silenciaban la oración van perdiendo terreno. Porque cada día que pides y ves respuesta, el miedo de que es demasiado pequeño pierde un poco de poder. Cada día que pides algo que parece imposible y ves que Dios se mueve, el miedo de que es demasiado grande pierde un poco de poder. Cada día que llegas imperfecto y eres recibido, el miedo de no merecer la respuesta pierde un poco de poder. Y cada día que la respuesta llega aunque diferente a lo esperado, el desencanto de las oraciones sin respuesta pierde un poco de poder. No sucede de un día para el otro, pero sucede. Y el Dios que dijo pedid también dijo en Lucas capítulo 18 versículo 1, es necesario orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esa es la resistencia que se construye con la práctica diaria de pedir. La que hace que los 4 miedos sean cada vez menos capaces de silenciar lo que Jesús mandó que hiciéramos. Pedid. Ve a los comentarios ahora. Escribe lo que le pediste a Dios hoy. Nómbralo. Decláralo públicamente. Tu testimonio de haberle pedido puede ser la fe que alguien más necesita para vencer sus propios 4 miedos y pedir también. Y cuando llegue la respuesta, vuelve, cuéntalo, porque el testimonio de que Dios respondió es la gasolina que mantiene encendida la fe de toda una comunidad. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ve a vivir este día con la certeza de que lo que pediste ya está en las manos correctas. Las manos del que dijo pedid y se os dará. Y lo que está en esas manos ya no depende de lo que tú puedas hacer. Depende de lo que Él puede. Y lo que Él puede no tiene límite. Amén.